No soy como las demás, Majestad. Eres más que bella. Eres real. El salón resplandecía con el brillo de 1000 velas. Los vestidos de seda y oro se movían al ritmo de la música y las risas calculadas llenaban cada rincón del palacio. En medio de aquella exhibición de perfección ensayada, una joven de vestido pálido intentaba hacerse invisible junto a una columna de mármol. Sus manos temblaban mientras sostenía el borde de la tela, y sus ojos permanecían fijos en el suelo, como si mirar hacia arriba pudiera romper el frágil escudo que había construido alrededor de su corazón. Entonces, él se acercó. El sultán Cairón, el hombre más poderoso del reino, caminaba directo hacia ella mientras todas las demás jóvenes nobles lo observaban con desesperación. Sus pasos resonaban con una autoridad que hacía temblar el piso, pero en su mirada había algo diferente, algo que nadie más había notado: curiosidad genuina. «¿Por qué estás lejos del baile?», preguntó con una voz profunda que atravesó el murmullo del salón. Ariane levantó la vista apenas un segundo antes de volver a bajarla, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Porque no soy como las demás, Majestad», respondió con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre la música. «¿Y cómo son las demás?». Ella tragó saliva, sintiendo que cada palabra era una confesión de su propia insuficiencia. «Hermosas, perfectas». Yo finalmente reunió el valor suficiente para mirarlo a los ojos, y en ese momento algo dentro de ella se quebró. Las palabras salieron temblorosas, cargadas de años de comparaciones y rechazos. «No soy bella como ellas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se clavaron en ellos dos. El sultán la observó con una intensidad que hizo que Ariane quisiera desaparecer. «No», dijo él finalmente. Ariane sintió que el mundo se detenía. Había confirmado lo que todos ya sabían. Bajó la cabeza, lista para que él se alejara y escogiera a alguien más digna de su atención. Pero entonces el sultán añadió algo que nadie esperaba. «Eres más que bella. Eres real». ¿Desde dónde están viendo esta historia, queridos espectadores? Nos encanta leer sus comentarios. Cuéntenos qué sienten al escuchar estas palabras del sultán, y no olviden seguir hasta el final, porque lo que viene los dejará sin aliento. Todo había comenzado meses atrás, en una mansión noble que ya no tenía el esplendor de antaño. La familia de Ariane había conocido tiempos mejores, cuando su padre aún vivía y los cofres estaban llenos de oro. Ahora, las paredes mostraban manchas de humedad mal disimuladas con tapices viejos, y los sirvientes se habían reducido a la mitad. Sin embargo, la madre de Ariane, Lady Cassandra, se negaba a aceptar que su posición en la sociedad había cambiado. Ella mantenía las apariencias con una determinación férrea, como si la realidad pudiera ser vencida con suficiente orgullo y negación. Las 3 hijas de Lady Cassandra eran su única esperanza de recuperar la gloria perdida. Celia, la mayor, tenía 23 años y era conocida en todo Shadriel por su belleza deslumbrante. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre su espalda y sus ojos verdes tenían la capacidad de hacer que los hombres olvidaran sus propios nombres. Mirade, de 22 años, no se quedaba atrás. Su piel era tan blanca que parecía porcelana, y su figura esbelta había sido cuidadosamente moldeada con corsés y dietas estrictas desde que tenía 15 años. Ambas habían sido entrenadas desde niñas en el arte de la seducción cortés, cómo sonreír sin mostrar demasiado los dientes, cómo inclinar la cabeza para que la luz cayera favorablemente en su rostro, cómo caminar para que sus vestidos se movieran con gracia calculada. Y luego estaba Ariane, 19 años, cabello castaño claro que se negaba a mantener los rizos elaborados que su madre intentaba imponerle, ojos color miel que mostraban cada emoción sin filtro,
y una constitución que Lady Cassandra describía como demasiado común. No era fea, pero tampoco era extraordinaria. Era, en palabras de su madre, olvidable. «Ariane, endereza la espalda», decía Lady Cassandra cada mañana durante el desayuno. «Pareces una campesina encorvada sobre su costura». Ariane obedecía, pero sus hombros volvían a caer en cuanto su madre desviaba la mirada. No entendía por qué debía fingir ser algo que no era, por qué cada gesto debía ser medido y calculado. Sus hermanas parecían disfrutarlo, pero para ella cada lección de etiqueta era una tortura silenciosa. «Celia, querida, cuéntale a tu hermana cómo el conde de Mairet no dejaba de mirarte durante el banquete de la semana pasada», decía Lady Cassandra con orgullo mientras untaba mermelada en su pan. Celia sonreía con esa expresión perfecta que había perfeccionado frente al espejo. «Oh, madre, no fue nada. Simplemente le pregunté sobre sus viñedos, y él estuvo encantado de hablar durante horas. Los hombres adoran cuando muestras interés en sus pasiones». «Brillante, hija mía. Mirade, tú también lograste captar la atención del hijo del duque de Calais, ¿verdad?» Mirade asintió con modestia estudiada. «Bailamos 3 veces, madre. Creo que está considerando enviar una propuesta formal». Lady Cassandra aplaudió suavemente, como si sus hijas acabaran de ganar una batalla. «Ven, Ariane, esto es lo que esperamos de ti también». Aunque hizo una pausa, mirándola con esos ojos evaluadores que Ariane había aprendido a temer. «Sabemos que tus opciones serán más limitadas, pero con suficiente esfuerzo, quizás puedas conseguir a un mercader próspero o a algún caballero menor». Ariane apretó el tenedor entre sus dedos, sintiendo cómo las palabras de su madre se clavaban en su pecho como alfileres. No respondió. Nunca respondía. Había aprendido que era más fácil permanecer en silencio que intentar defenderse. Después del desayuno, mientras sus hermanas se probaban joyas y discutían qué vestidos usar para la próxima reunión social, Ariane escapaba hacia el único lugar donde podía respirar: los jardines de la mansión. Allí, entre los rosales descuidados y las fuentes que ya no funcionaban, encontraba paz. Se sentaba bajo un viejo sauce y leía los libros que había tomado prestados de la biblioteca de su difunto padre. Historias de tierras lejanas, de personas valientes que desafiaban su destino, de amores que florecían sin estrategias ni cálculos. En esas páginas, Ariane encontraba un mundo donde no tenía que disculparse por existir. «¿Por qué te escondes siempre aquí?», preguntó una voz conocida. Ariane levantó la vista y vio a Marta, una de las pocas sirvientas que quedaban en la casa. La mujer mayor tenía el rostro arrugado por años de trabajo duro, pero sus ojos brillaban con una calidez que Lady Cassandra nunca había mostrado. «Aquí nadie me dice que no soy suficiente», respondió Ariane con una sonrisa triste. Marta se sentó a su lado con un suspiro, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. «Tu madre es una mujer difícil, niña, pero no dejes que sus palabras definan quién eres». «Es fácil decirlo, Marta, pero cuando escuchas todos los días que no eres lo bastante bonita, lo bastante elegante, lo bastante interesante, empiezas a creerlo». La anciana tomó la mano de Ariane entre las suyas, ásperas por décadas de lavar ropa y fregar pisos. «Hay diferentes tipos de belleza en este mundo, la que deslumbra y la que perdura. Tus hermanas tienen la primera, tú tienes la segunda». Ariane quiso creer esas palabras, pero era difícil cuando toda la sociedad de Chadriel parecía valorar solo una cosa: la apariencia perfecta. En el reino, la belleza no era solo un atributo deseable, era una moneda de cambio. Las mujeres hermosas conseguían mejores matrimonios, más influencia, más respeto. Las que no cumplían con los estándares eran relegadas a los márgenes, destinadas a matrimonios convenientes con hombres que las veían como meras administradoras de sus hogares.
Ariane había visto cómo funcionaba este sistema toda su vida. Había observado a jóvenes nobles siendo evaluadas como ganado en los mercados, sus dotes y sus rostros pesados en la misma balanza. Había escuchado a los hombres discutir abiertamente sobre qué mujer era más deseable, reduciendo a seres humanos complejos a una simple lista de atributos físicos. Y lo peor de todo era que las mujeres participaban voluntariamente en este juego cruel. Se comparaban entre ellas, se saboteaban, se odiaban por un sistema que las había convertido en competidoras en lugar de aliadas. Los días pasaban con una monotonía que Ariane había aprendido a soportar. Desayunos incómodos, lecciones de etiqueta que odiaba, tardes en el jardín leyendo, y cenas donde era invisible mientras sus hermanas brillaban. Hasta que un día, todo cambió. Era una mañana de principios de primavera cuando el mensajero real llegó a la mansión. Lady Cassandra casi se desmayó de emoción cuando leyó el pergamino con el sello del palacio. Sus manos temblaban mientras recorría las palabras una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¡Niñas!, gritó con una urgencia que hizo que hasta los pájaros del jardín se callaran. ¡Vengan inmediatamente! Celia y Mirade aparecieron en segundos, con Ariane siguiéndolas más despacio desde los jardines. Las tres se reunieron en el salón principal, donde su madre sostenía el pergamino como si fuera el objeto más preciado del mundo. El sultán Cairon, anunció con voz temblorosa de emoción, asistirá al baile de primavera del Palacio Real, y todas las familias nobles están invitadas. El silencio que siguió fue breve antes de que Celia y Mirade comenzaran a gritar de alegría. Se abrazaron entre ellas, saltando como niñas pequeñas que acababan de recibir el mejor regalo de sus vidas. «El sultán», exclamó Mirade, «dicen que está buscando esposa, y es joven, guapo y poderoso», añadió Celia con los ojos brillando de ambición. «Este es nuestro momento, hermana». Lady Cassandra las observaba con lágrimas de orgullo en los ojos. «Una de ustedes será elegida, lo sé. Comenzaremos los preparativos hoy mismo. Necesitamos los vestidos más hermosos, las joyas más deslumbrantes, los peinados más elaborados. No podemos dejar nada al azar». Ariane permanecía en silencio junto a la puerta, observando la escena como si fuera una extraña en su propia casa. Su madre ni siquiera la había mirado cuando leyó el anuncio. Para Lady Cassandra solo existían dos hijas en ese momento, las que tenían posibilidades. Durante las siguientes semanas, la mansión se convirtió en un torbellino de actividad frenética. Costureras llegaban a todas horas con telas y diseños. Joyeros mostraban collares de diamantes y pulseras de oro. Maestros de baile enseñaban los pasos más modernos. Celia y Mirade practicaban sus sonrisas frente al espejo durante horas, ajustando cada gesto hasta que pareciera natural y cautivador al mismo tiempo. Ariane era prácticamente invisible en medio de todo este caos. Su madre le había asignado un vestido simple, color marfil pálido, sin bordados ni adornos. Era bonito, pero comparado con las creaciones elaboradas que sus hermanas lucirían, parecía la ropa de una dama de compañía. «No necesitas llamar la atención, Ariane», le había dicho Lady Cassandra mientras le entregaba el vestido. «Tu único trabajo es acompañar a tus hermanas y no avergonzarnos. Mantente en segundo plano. Sonríe educadamente si alguien te habla. Y por favor, no digas nada que pueda hacernos quedar mal». Ariane tomó el vestido sin protestar. Parte de ella se sentía aliviada de no tener que participar en esa competencia desesperada por la atención del sultán. Otra parte, la que nunca admitía en voz alta, se sentía profundamente herida por ser considerada tan irrelevante. La noche del baile finalmente llegó. El carruaje de la familia traqueteaba por los caminos hacia el Palacio Real, mientras Lady Cassandra revisaba una vez más cada detalle de la apariencia de sus hijas mayores. «Celia, recuerda mantener la barbilla ligeramente levantada.
hace que tu cuello se vea más largo y elegante. Mirade, cuando el sultán te mire, cuenta hasta 3 antes de sonreír. La anticipación crea intriga. Sus hermanas asentían, memorizando cada instrucción como soldados preparándose para la batalla. Ariane miraba por la ventana del carruaje, observando cómo las luces del palacio se hacían cada vez más brillantes en la distancia. Cuando finalmente llegaron, el espectáculo era abrumador. El Palacio Real de Shadriel era una construcción magnífica de mármol blanco y torres doradas. Los jardines estaban iluminados con antorchas que creaban sombras danzantes y la música flotaba en el aire como una promesa de magia. Cientos de nobles ya habían llegado, todos vestidos con sus mejores galas. Las mujeres parecían flores exóticas en un jardín de vanidad, cada una intentando superar a las demás en belleza y esplendor. Los hombres, aunque menos ornamentados, tampoco se quedaban atrás en su despliegue de riqueza y poder. Lady Cassandra empujó sutilmente a Celia y Mirade hacia el frente mientras entraban al gran salón. Ariane las seguía varios pasos atrás, sintiéndose como una sombra gris en medio de tanto color. El salón de baile era aún más impresionante por dentro. Columnas de mármol se elevaban hasta un techo pintado con escenas de antiguos dioses y héroes. Candelabros de cristal colgaban como cascadas de luz. Largas mesas estaban cargadas de comida exquisita, frutas bañadas en oro comestible, carnes especiadas que perfumaban el aire, pasteles tan elaborados que parecían obras de arte. Pero nadie prestaba atención a la comida. Todos los ojos estaban fijos en el trono vacío al final del salón, esperando la llegada del sultán. Ariane encontró un lugar discreto junto a una de las columnas, desde donde podía observar sin ser observada. Vio cómo sus hermanas se posicionaban estratégicamente en el centro del salón, donde serían imposibles de ignorar. Vio cómo otras jóvenes nobles hacían lo mismo, creando un círculo de belleza competitiva. Y entonces las trompetas sonaron. El amanecer siguiente al baile encontró a toda la mansión en un silencio tenso y extraño. Nadie había dormido realmente. Lady Cassandra había pasado la noche caminando de un lado a otro en su habitación, tratando de procesar lo imposible. Celia había llorado hasta que sus ojos perfectos quedaron hinchados y rojos. Mirade se había encerrado en su cuarto, negándose a salir o a hablar con alguien. Y Ariane permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el jardín sin ver realmente nada, con las palabras del sultán resonando una y otra vez en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. Eres más que bella, eres real. Nadie le había hablado así jamás. Nadie la había mirado de esa manera, como si fuera algo valioso, algo digno de atención genuina. Durante toda su vida había sido la hija olvidable, la que no brillaba lo suficiente, la que debía conformarse con las obras que sus hermanas dejaran. Y ahora, el hombre más poderoso del reino la había escogido a ella frente a cientos de mujeres más hermosas. No tenía sentido, nada de esto tenía sentido. El golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Marta entró con una bandeja de té y pan tostado, pero su rostro mostraba una expresión que Ariane no había visto antes, una mezcla de orgullo maternal y preocupación profunda. «Niña, hay un mensajero del palacio esperando abajo», dijo la anciana con voz suave. «Viene con una carta del sultán». El corazón de Ariane dio un vuelco. Se levantó tan rápido que la silla casi se cayó detrás de ella. «Una carta. Para mí, para ti y solo para ti», confirmó Marta. «Tu madre está furiosa porque el mensajero se negó a entregarle la carta a ella primero». Ariane bajó las escaleras con las piernas temblando. En el vestíbulo principal, Lady Cassandra estaba parada frente al mensajero real con una expresión que intentaba ser digna, pero que solo lograba parecer amargada. Celia y Mirade observaban desde las escaleras, sus rostros convertidos en máscaras de resentimiento mal disimulado.
El mensajero, un hombre joven vestido con los colores del palacio, hizo una reverencia cuando vio a Arián. Lady Arián, Su Majestad el Sultán Cairón solicita el honor de su compañía esta tarde en los jardines del palacio. Un carruaje vendrá a recogerla al mediodía. Arián sintió que todas las miradas en la habitación se clavaban en ella como cuchillos. No sabía qué decir, cómo responder. Nunca había sido el centro de atención de esta manera. Yo, sí, acepto, logró decir finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. El mensajero sonrió y le entregó un sobre sellado con cera roja. Su Majestad también le envía esta carta personal. En cuanto el mensajero se fue, Lady Cassandra prácticamente se abalanzó sobre Arián. ¿Qué dice esa carta? Déjame verla. Pero Arián, por primera vez en su vida, sostuvo algo contra su pecho y negó con la cabeza. Es para mí, madre. Soy tu madre. Tengo derecho a saber qué dice el sultán. Con todo respeto, no lo tiene, respondió Ariane con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Subió las escaleras ignorando los gritos indignados de su madre, pasó junto a sus hermanas sin mirarlas y se encerró en su habitación. Sus manos temblaban mientras rompía el sello y desplegaba el papel. La caligrafía era elegante pero personal, nada como los decretos formales que uno esperaría de un gobernante. Ariane, anoche conocí a docenas de mujeres que intentaban mostrarme lo que creían que yo quería ver. Pero tú me mostraste algo que no sabía que estaba buscando. ¿Verdad? Me gustaría conocerte mejor, sin la presión de los ojos curiosos de la corte. Los jardines del palacio son tranquilos por las tardes. Espero que me concedas el privilegio de tu compañía. Cairón. Ariane leyó la carta 3 veces, memorizando cada palabra. Luego la guardó en el cajón más profundo de su escritorio, como si fuera el tesoro más preciado que hubiera poseído jamás. Las horas hasta el mediodía se arrastraron con una lentitud tortuosa. Arián se cambió de vestido 4 veces, sin saber qué era apropiado para un encuentro con el sultán. Finalmente, eligió uno sencillo de color azul suave que le había hecho Marta años atrás. No era elegante ni elaborado, pero era cómodo y honesto. 2 cosas que sentía que debía mantener si quería ser fiel a lo que el sultán parecía valorar en ella. Cuando el carruaje llegó, toda la familia estaba reunida en el vestíbulo como si fuera un juicio. Lady Cassandra la inspeccionó de pies a cabeza con desaprobación evidente. Ese vestido es demasiado simple. Deberías usar algo más impresionante. El sultán me conoció con un vestido simple, madre. No voy a fingir ser algo que no soy ahora. Celiah soltó una risa amarga. Qué conveniente que ahora valores la autenticidad cuando toda tu vida ha sido simplemente mediocre. Las palabras dolieron, pero Arián no respondió. Subió al carruaje con la cabeza en alto, dejando atrás las voces envenenadas de su familia. El viaje al palacio fue breve, pero suficiente para que los nervios de Arián se multiplicaran. ¿De qué hablaría con un sultán? ¿Qué esperaba él de ella? ¿Y si descubría que en realidad no era tan interesante como había pensado la noche anterior? Pero cuando llegó a los jardines del palacio y vio a Cairón esperándola bajo un arco cubierto de jazmines, todas sus preocupaciones se disolvieron por un momento. Él no llevaba su corona ni sus túnicas ceremoniales. Vestía ropa simple, casi común, como si también quisiera despojarse de las capas de formalidad que su posición exigía. «Arián», dijo él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro severo. «Gracias por venir. Gracias por invitarme, Majestad». «Aquí no hay majestades», respondió él ofreciéndole su brazo. «Aquí solo somos Cairón y Arián». Comenzaron a caminar por los senderos del jardín. El silencio inicial era incómodo pero no insoportable. Arián observaba las flores mientras intentaba encontrar palabras apropiadas. «Estos jardines son hermosos», dijo finalmente. «Lo son», concordó Cairón. «Pero he descubierto que la belleza sin sustancia se vuelve aburrida después de un tiempo.
Uno puede admirar una rosa perfecta durante unos minutos, pero una conversación interesante puede durar horas. Ariane lo miró de reojo, tratando de descifrar si estaba siendo probada de alguna manera. ¿Y qué hace interesante una conversación para usted? La honestidad, respondió él sin dudar. La capacidad de decir lo que realmente piensas en lugar de lo que crees que quiero escuchar. Eso es fácil de decir cuando eres sultán. Las consecuencias de la honestidad son diferentes para personas como yo. Chiron se detuvo y la miró directamente a los ojos. Personas como tú, personas sin poder, personas que han aprendido que la supervivencia depende de no causar problemas, de no destacar demasiado, de no decir verdades incómodas. Él asintió lentamente, y en su rostro había algo parecido al respeto. Tienes razón, el poder me da el lujo de la honestidad. Pero eso no significa que la valore menos. De hecho, la valoro más porque sé cuán rara es. Continuaron caminando, y poco a poco la conversación comenzó a fluir con más naturalidad. Hablaron de libros, y Chiron se sorprendió al descubrir que Ariane había leído textos de filosofía y política que la mayoría de las mujeres nobles ni siquiera sabían que existían. Mi padre tenía una biblioteca extensa, explicó ella. Después de su muerte, nadie más la usaba. Me convertí en su única visitante. ¿Y qué aprendiste en esa biblioteca? Que el mundo es mucho más complejo de lo que mi madre quiere que crea, que hay diferentes formas de poder y diferentes definiciones de éxito, que la belleza física es la forma más efímera de valor, pero nuestra sociedad ha construido todo un sistema alrededor de ella. Chiron se detuvo junto a una fuente y se sentó en su borde, invitándola a hacer lo mismo. Dime qué piensas realmente sobre nuestro reino, Ariane. Sin filtros. Ella dudó. Era una pregunta peligrosa, pero él le había pedido honestidad, y algo en su mirada le decía que realmente quería escuchar la verdad. Creo que Shadriel es un reino que ha confundido el brillo con la sustancia. Valoramos la apariencia por encima del carácter. Juzgamos a las personas por su belleza física en lugar de por sus acciones o su sabiduría. Y las mujeres son las que más sufren por esto. Somos reducidas a objetos decorativos, evaluadas como ganado en un mercado. Y lo peor es que muchas participamos voluntariamente en nuestra propia degradación, porque no conocemos otra forma de obtener valor o seguridad. Esperaba ver ofensa en el rostro del sultán. Después de todo, él era parte del sistema que acababa de criticar. Pero en cambio, vio algo parecido al alivio. Finalmente, dijo él con una exhalación profunda, finalmente alguien lo dice en voz alta. ¿No estás molesto? ¿Molesto? Ariane, llevo años sintiendo exactamente lo mismo. Pero cada vez que intento cambiar algo, me encuentro con resistencia de todos lados. Los nobles quieren mantener el sistema porque les beneficia. Las familias venden a sus hijas como mercancía, y las propias mujeres han sido tan condicionadas que defienden su propia opresión. Se quedaron en silencio por un momento, procesando el peso de esa realidad compartida. ¿Por qué me elegiste a mí?, preguntó Ariane finalmente. Anoche, en el baile, había cientos de mujeres más hermosas. Chiron se giró para mirarla directamente, porque todas las demás estaban actuando. Podía ver los engranajes girando detrás de cada sonrisa, cada mirada calculada. Pero tú solo querías desaparecer. No intentabas impresionarme ni manipularme. Y cuando te hablé, vi miedo real, vulnerabilidad real. No una performance de modestia diseñada para atraerme. Vi a una persona real con inseguridades reales. No sé si eso es un cumplido, respondió Ariane con una pequeña sonrisa. Es el mayor cumplido que puedo dar. En mi posición, la autenticidad es el bien más escaso. Todos quieren algo de mí. Todos están actuando, calculando, manipulando. Es agotador, pero contigo puedo simplemente ser.
Pasaron las siguientes horas hablando de todo y de nada. Chiron le contó sobre la presión de gobernar un reino a los 26 años, después de que su padre muriera repentinamente, sobre cómo cada decisión que tomaba era cuestionada, cada movimiento observado, sobre la soledad de estar rodeado de personas, pero sin tener a nadie en quien confiar realmente. Ariane compartió sus propias experiencias de invisibilidad, de vivir a la sombra de hermanas más brillantes, de sentir que su único valor radicaba en no causar problemas, de cómo había aprendido a encontrar refugio en los libros y en los jardines porque los humanos eran demasiado dolorosos. Cuando el sol comenzó a ponerse, un sirviente apareció discretamente para recordarle al sultán que tenía compromisos nocturnos. Chiron suspiró con evidente frustración. «¿Volverás mañana?», preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que Ariane no esperaba de un gobernante. «Si me invitas, vendré. Entonces considérate invitada todos los días». Esa noche, cuando Ariane regresó a casa, su familia la bombardeó con preguntas, pero ella no compartió nada. Guardó esas horas en los jardines como algo sagrado, algo que le pertenecía solo a ella y a Chiron. Los días siguientes establecieron un patrón. Cada tarde, el carruaje del palacio llegaba por Ariane. Ella y Chiron se encontraban en diferentes partes de los jardines, siempre solos, excepto por guardias discretos, a la distancia. Hablaban durante horas, descubriendo que compartían opiniones sobre la reforma agraria, sobre la educación de las mujeres, sobre la necesidad de cambiar las leyes matrimoniales que trataban a las esposas como propiedad. Pero mientras su conexión crecía, también lo hacía la tensión en su hogar. Celia y Mirade apenas le hablaban. Cuando lo hacían, sus palabras estaban cargadas de veneno apenas disimulado. «Disfruta tu momento de gloria», le dijo Celia una mañana, «porque en cuanto el sultán se canse de tu novelería de niña simple, volverás a ser lo que siempre has sido, insignificante». «El sultán está aburrido de mujeres como nosotras», añadió Mirade con amargura. «Por eso te eligió a ti. Eres su diversión, su proyecto de caridad. Pero la caridad no dura para siempre». Sus palabras plantaban semillas de duda en el corazón de Ariane. Durante las noches, cuando estaba sola en su habitación, esas semillas germinaban. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ella era solo una novedad temporal? ¿Qué pasaría cuando Chiron descubriera que ella no era tan especial después de todo? Pero entonces llegaba la tarde siguiente y Chiron la recibía con esa sonrisa que hacía que todas sus dudas se desvanecieran temporalmente. Él le contaba sobre sus días, sobre las reuniones aburridas con consejeros que solo querían mantener el status quo. Sobre cómo pensaba en sus conversaciones durante esos momentos tediosos, usándolas como escape mental. «Me haces querer ser mejor», le confesó una tarde mientras caminaban junto al lago del palacio. «No solo como gobernante, sino como persona». «Yo no he hecho nada», protestó Ariane. «Has hecho todo. Me recuerdas por qué quise gobernar en primer lugar. No por poder o gloria, sino para hacer la diferencia. Para crear un reino donde personas como tú no tengan que esconderse en jardines para sentirse valiosas». Fue en ese momento, con el sol poniéndose detrás de ellos y las palabras de Chiron resonando en su corazón, que Ariane se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de él, y por la forma en que él la miraba, como si fuera lo más precioso que había visto jamás, sospechaba que él sentía lo mismo. Pero el amor, descubrió Ariane, no existía en el vacío. Y pronto descubriría que había personas decididas a destruir lo que ella y Chiron estaban construyendo. La primera señal llegó en forma de rumores. Comenzaron sutilmente, susurros en los mercados y en los salones nobles. Decían que la familia de Ariane estaba en bancarrota, que habían ocultado deudas masivas. Decían que Ariane no tenía la educación apropiada para ser consorte real, que no sabía nada de protocolo o diplomacia. Chiron los descartó inmediatamente.
No me importa cuánto dinero tenga tu familia. Y el protocolo puede enseñarse. Lo que no puede enseñarse es lo que tú tienes: integridad, inteligencia emocional, empatía genuina. Pero los rumores no se detuvieron, se volvieron más oscuros, más viciosos. Alguien comenzó a esparcir la historia de que Ariane había seducido deliberadamente al sultán, que toda su actuación de niña tímida era una manipulación calculada más sofisticada que los métodos obvios de otras mujeres. Ariane sabía exactamente de dónde venían esos rumores. Sus hermanas tenían conexiones en la corte, amigas nobles que estaban igualmente resentidas por su éxito inesperado. Los rumores habían alcanzado un punto crítico cuando Ariane llegó una tarde al palacio y encontró a Chiron en su estudio privado, rodeado de consejeros con rostros severos. El ambiente estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando ella entró, todos se giraron a mirarla con expresiones que variaban entre la desaprobación y el desdén apenas disimulado. «Ariane», dijo Chiron levantándose inmediatamente, «llegas en el momento perfecto». Uno de los consejeros, un hombre mayor llamado Lord Vexian, carraspeó incómodamente. «Su Majestad, quizás esta conversación debería continuar en privado, sin la presencia de invitados». «Lady Ariane no es una invitada», respondió Chiron con un tono que no admitía discusión. «Y lo que tengo que decir le concierne directamente a ella». Ariane sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Chiron caminó hacia ella y tomó su mano frente a todos los consejeros, un gesto de intimidad pública que era casi escandaloso. «Estos señores», dijo Chiron, mirando directamente a cada uno de los hombres presentes, «han venido a expresar sus preocupaciones sobre mi elección de compañera. Dicen que tu familia no tiene el linaje apropiado, que no tienes la educación necesaria, que los rumores sobre ti son demasiado problemáticos para ignorar». Lord Vexian se apresuró a intervenir. «Su Majestad, simplemente expresamos nuestro deber de aconsejar. El reino necesita una consorte que pueda... ¿Que pueda qué?», interrumpió Chiron, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Sonreír perfectamente mientras no tiene una idea propia. Verse hermosa en ceremonias mientras ignora el sufrimiento de su pueblo. Ser una estatua decorativa que nunca cuestiona, nunca piensa, nunca desafía». El silencio que siguió era absoluto. Los consejeros se miraban entre ellos, claramente incómodos. «He tomado una decisión», continuó Chiron, y su voz resonaba con la autoridad absoluta de un gobernante que ya no estaba pidiendo permiso. «Lady Ariane será mi esposa. No estoy buscando su aprobación ni su bendición. Les estoy informando de un hecho. Mañana haré el anuncio público oficial». Ariane sintió que sus piernas temblaban. Miró a Chiron con ojos enormes, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Chiron», susurró, «¿estás seguro?». Él se giró hacia ella, con una ternura que contrastaba completamente con la dureza que había mostrado segundos antes. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Los consejeros se retiraron poco después, murmurando entre ellos con clara desaprobación. Cuando finalmente quedaron solos, Ariane se dejó caer en una silla, sintiendo que toda la tensión acumulada durante semanas finalmente la alcanzaba. «No puedo creer que hiciste eso», dijo ella con las manos temblando. «Los has desafiado completamente. Esos hombres tienen poder, influencia. Podrían intentar muchas cosas», interrumpió Chiron, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos. «Pero no cambiaría mi decisión. Ariane, desde que te conocí, he dormido mejor. He tomado mejores decisiones. Me he sentido menos solo en un palacio lleno de gente. Tú me has dado algo que el poder nunca pudo: paz genuina. Pero el reino necesita cambiar,
y tú eres el comienzo de ese cambio, una consorte que no fue elegida por su belleza perfecta o su linaje impecable, sino por su carácter y su mente. Eso envía un mensaje. Ariane sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No sé si estoy lista para esto. No sé si puedo ser lo que el reino necesita. No necesitas ser lo que el reino espera, dijo Chiron, secando sus lágrimas con sus pulgares. Necesitas ser exactamente quien eres. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. La noticia del anuncio oficial se extendió por todo Shadriel como un incendio. La mañana siguiente, cuando Chiron se paró en el balcón principal del palacio frente a una multitud de nobles y ciudadanos, Ariane estaba a su lado, visible para todos. Podía sentir miles de ojos sobre ella, juzgándola, evaluándola, cuestionándola. «Pueblo de Shadriel», comenzó Chiron, con una voz que resonaba por toda la plaza. «Hoy anuncio mi compromiso con Lady Ariane. Ella será mi esposa y su consorte. Algunos se sorprenderán por esta elección, algunos la cuestionarán. Pero les digo esto. He elegido a una mujer que ve más allá de las apariencias, que valora la sustancia sobre el brillo, que entiende que la verdadera nobleza no está en el linaje, sino en el carácter. En ella he encontrado no solo una compañera, sino una aliada en la construcción de un reino mejor». El silencio que siguió era ensordecedor. Luego, lentamente, algunos comenzaron a aplaudir. No todos, no la mayoría, pero suficientes. Y entre esos aplausos, Ariane escuchó algo que nunca había esperado. Voces de mujeres comunes, mujeres del pueblo que gritaban su nombre con aprobación, porque ellas entendían. Ellas, que habían sido juzgadas toda su vida por no ser suficientemente hermosas, suficientemente perfectas, suficientemente dignas, finalmente tenían un símbolo. Una de ellas había llegado a lo más alto no por jugar el juego de la apariencia, sino por rechazarlo completamente. El carruaje que llevó a Ariane de regreso a su casa esa tarde iba escoltado por guardias reales. Cuando llegó a la mansión familiar, toda la familia estaba reunida en el salón principal. Habían escuchado el anuncio. Todo el reino lo había escuchado. Lady Cassandra estaba sentada en su silla favorita con el rostro completamente blanco. Cuando vio a Ariane entrar, algo en ella se rompió. Se levantó bruscamente y cayó de rodillas frente a su hija, algo que Ariane jamás había imaginado que vería. «Ariane», dijo su madre con voz temblorosa, «yo no sé qué decir. He sido una tonta ciega que no vio lo que tenía frente a ella todo este tiempo». Ariane miró a la mujer que había pasado años haciéndola sentir inadecuada, insignificante, indigna. Parte de ella quería gritar, quería descargar años de dolor y resentimiento. Pero otra parte, la parte que Chiron había ayudado a crecer, entendía algo más profundo. «Levántate, madre», dijo Ariane suavemente. «No necesito verte de rodillas». Lady Cassandra se levantó con lágrimas corriendo por su rostro, algo que Ariane tampoco había visto jamás. Su madre siempre había sido dura, controlada, perfectamente compuesta. «¿Me perdonarás alguna vez?», susurró Lady Cassandra. «Proyecté todas mis inseguridades sobre ti. Te hice sentir pequeña porque yo me sentía pequeña. Te comparé porque fui comparada toda mi vida y no conocía otra forma de ser madre». Ariane sintió algo ablandarse en su pecho. La ira que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a transformarse en algo diferente. Comprensión. «No sé si llamarlo perdón todavía», respondió Ariane con honestidad. «Pero entiendo que tú también fuiste víctima del mismo sistema que nos oprime a todas. Y romper ese ciclo, eso empieza ahora con nosotras». Celia y Mirade permanecían junto a la ventana, sus rostros mostrando una mezcla compleja de emociones. Finalmente, Celia dio un paso adelante. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. «Fui horrible contigo», dijo con voz quebrada. «Dije cosas terribles. Esparcí rumores. Todo porque estaba celosa,
porque no podía entender cómo alguien como tú había conseguido lo que yo siempre quise. Alguien como yo, repitió Ariane, y había dolor en su voz. ¿Ves? Incluso ahora me ves como menos que tú. Celia negó con la cabeza violentamente. No, no es eso. Es que tú nunca jugaste el juego. Nunca te esforzaste por ser perfecta. Y aún así ganaste. Eso me hizo darme cuenta de algo terrible. He desperdiciado años de mi vida tratando de ser algo que no importa. He construido toda mi identidad alrededor de ser hermosa, y ahora veo cuán vacío es eso. Mirade también se acercó, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, perfectamente maquilladas. Siempre te vi como la hermana débil, confesó, la que necesitaba protección, la que nunca llegaría a nada. Pero tú eras la más fuerte de todas nosotras. Tenías el valor de ser tú misma cuando nosotras estábamos demasiado asustadas para hacerlo. Ariane miró a sus dos hermanas, las mujeres que habían sido sus torturadoras silenciosas durante años, y en lugar de triunfo, sintió algo parecido a la tristeza, porque ahora podía ver lo que antes no había podido, que ellas también eran prisioneras, solo que de jaulas diferentes. Las flores más hermosas no compiten, dijo Ariane suavemente. Solo crecen, cada una a su propio ritmo, en su propia forma, y todas tienen valor, incluso si el mundo ha decidido que solo ciertos tipos de flores merecen admiración. Se quedaron en silencio por un largo momento, las 4 mujeres de la familia finalmente viéndose unas a otras sin las máscaras que habían usado durante tanto tiempo. «Me caso en 2 semanas», dijo Ariane finalmente. «No será una ceremonia enorme. Chiron y yo queremos algo más íntimo, más real, y quiero que ustedes estén allí, no como espectadoras, sino como familia, si pueden hacer eso». Lady Cassandra asintió entre sollozos. Celia y Mirad se acercaron, y por primera vez en años las 3 hermanas se abrazaron. No era un final perfecto, ni una reconciliación completa, pero era un comienzo. Los días previos a la boda fueron un torbellino de actividad, pero de un tipo completamente diferente al que Lady Cassandra había imaginado cuando soñaba con casar a una de sus hijas. No había vestidos bordados en oro ni banquetes ostentosos. Ariane había sido clara. Quería una ceremonia que reflejara los valores que ella y Chiron compartían. La boda se realizó en los jardines del palacio, el mismo lugar donde ella y Chiron habían pasado tantas tardes conversando. Los invitados eran selectos, familiares cercanos, algunos consejeros que habían aceptado la unión y, sorprendentemente, mujeres del pueblo que Ariane había invitado personalmente. Mujeres que habían sido rechazadas por su apariencia, que habían sufrido el mismo sistema que casi destruye a Ariane. El vestido de Ariane era hermoso en su simplicidad, blanco puro, sin los adornos excesivos que caracterizaban los vestidos de novia tradicionales. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, apenas adornado con flores silvestres. No parecía una reina de cuento de hadas, parecía ella misma, y eso era exactamente lo que Chiron había querido. Cuando ella caminó por el pasillo del jardín, Chiron la miraba como si fuera la única persona en el mundo. No había disimulo en su expresión, no había el control frío de un gobernante. Solo había un hombre profundamente enamorado mirando a la mujer que había cambiado su vida. La ceremonia fue breve y significativa. No hubo promesas vacías de obediencia o sumisión. En cambio, Ariane y Chiron escribieron sus propios votos, palabras que hablaban de asociación, de apoyo mutuo, de construir algo mejor juntos. «Prometo verte siempre como la persona compleja que eres», dijo Chiron. «No una imagen, no un ideal, sino un ser humano con defectos y virtudes. Prometo escucharte incluso cuando no quiera oír. Prometo cambiar cuando me equivoque. Y prometo construir contigo un reino donde ninguna otra mujer tenga que sentirse invisible para sobrevivir».
Ariane tuvo que parpadear para contener las lágrimas mientras respondía: «Prometo nunca perderme en tu sombra, ni dejar que te pierdas en la mía. Prometo decirte la verdad, incluso cuando sea incómoda. Prometo recordarte por qué comenzamos esto en los días en que parezca imposible continuar. Y prometo usar cualquier poder que me des para ayudar a quienes no tienen voz». Cuando se besaron, los aplausos que resonaron por el jardín tenían una cualidad diferente. No era la aprobación obligada de una corte aburrida. Era genuina, cálida, llena de esperanza. La celebración que siguió fue íntima y alegre. Marta, la anciana sirvienta que había sido la única fuente de amor genuino en la vida de Ariane durante años, lloraba de felicidad mientras veía a la niña que había criado convertirse en consorte del sultán. «Siempre supe que eras especial», le dijo Marta, abrazándola fuertemente, «incluso cuando tú no lo sabías». «Nada de esto habría sido posible sin ti», respondió Ariane. «Tú me enseñaste que mi valor no dependía de la aprobación de otros. Ese fue el regalo más grande que nadie me ha dado». Los meses que siguieron a la boda marcaron el comienzo de cambios profundos en Chadriel. Ariane no se contentó con ser una figura decorativa al lado de su esposo. Usó su nueva posición para impulsar reformas que habían sido ignoradas durante generaciones. Su primer proyecto fue establecer una serie de leyes que protegían a las mujeres de la discriminación basada en apariencia física. Empleadores ya no podrían rechazar candidatas calificadas solo por su aspecto. Las familias no podrían legalmente forzar a sus hijas a matrimonios basados únicamente en obtener mejores conexiones sociales. La resistencia fue inmediata y feroz. Los nobles argumentaban que estas leyes destruirían las tradiciones del reino. Los conservadores decían que Ariane estaba intentando destruir el orden natural, pero cada vez que enfrentaba oposición, Chiron estaba a su lado, usando su poder para respaldar cada iniciativa. «Algunos dirán que soy un sultán débil por escuchar a mi esposa», dijo Chiron durante una reunión particularmente tensa con el consejo. «Pero yo digo que soy un sultán sabio por valorar la perspectiva de alguien que ha vivido experiencias que yo nunca viviré. La empatía no es debilidad. Es la herramienta más poderosa de gobierno que existe». El segundo proyecto de Ariane fue establecer escuelas gratuitas para mujeres de todas las clases sociales, lugares donde podrían aprender a leer, escribir, hacer matemáticas, estudiar historia y filosofía. Pero más importante aún, lugares donde podrían desarrollar habilidades que les permitieran ser independientes económicamente. «Una mujer que puede mantenerse a sí misma», explicó Ariane durante la inauguración de la primera escuela, «no tiene que aceptar el maltrato de un esposo abusivo. No tiene que sonreír a través del dolor porque no tiene otra opción. La educación no es solo sobre conocimiento, es sobre libertad». Las mujeres comenzaron a llegar en números que superaron todas las expectativas. Jóvenes y viejas, nobles y plebeyas, hermosas y comunes, todas hambrientas de oportunidades que nunca habían tenido. Entre esas estudiantes estaban Celia y Mirad. Sus hermanas se habían inscrito en silencio, sin buscar atención especial por ser familia de la consorte. Aguián las vio un día en una clase de literatura, tomando notas con una concentración que nunca había visto en ellas antes. Después de la clase, Mirad se acercó a Ariane con timidez. «Nunca me preguntaron qué quería estudiar cuando era niña», dijo. «Solo me enseñaron a ser bonita. Ahora tengo 24 años y estoy descubriendo que me encanta la astronomía, que hay todo un universo allá afuera que es más hermoso que cualquier vestido o joya». Celia agregó con una sonrisa triste pero genuina. «He pasado toda mi vida siendo admirada por mi rostro. Ahora quiero ser respetada por mi mente. Gracias por darme esa oportunidad, hermana». Pero no todos los cambios eran estructurales.
Algunos eran simbólicos, pero igual de poderosos. Un día, Cairón ordenó que se grabara una frase en mármol sobre la entrada principal del palacio. Las palabras fueron elegidas cuidadosamente entre él y Ariane, destilando todo lo que habían aprendido juntos. La belleza deslumbra, lo real transforma. La inscripción se convirtió rápidamente en un símbolo del nuevo Shadriel que estaban construyendo. Las personas comenzaron a citarla, a usarla como recordatorio de que había algo más valioso que las apariencias superficiales. Un año después de la boda, Ariane estaba parada en el balcón de su habitación en el palacio, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo estrellado. Cairón se acercó por detrás y la abrazó, descansando su barbilla en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él suavemente. «¿En cuán diferente es mi vida ahora?», respondió Ariane. «Hace un año me escondía en jardines porque no quería que nadie me viera. Ahora, cientos de mujeres me escriben cartas agradeciéndome por darles esperanza. ¿Te arrepientes de algo?». Ariane se giró en sus brazos para mirarlo directamente. «De nada, ni siquiera de los años difíciles, porque me hicieron quien soy, y quien soy fue suficiente para ti, lo cual me enseñó que soy suficiente, punto. No necesito validación externa, solo necesito ser fiel a mí misma». «Eso es lo que te hace extraordinaria», dijo Cairón besando su frente. «No cambiaste para encajar en el molde, rompiste el molde completamente». Meses después, cuando Ariane anunció que estaba embarazada, todo el reino celebró. Pero ella hizo algo que ninguna consorte había hecho antes. Usó su embarazo como plataforma para hablar sobre salud maternal, sobre la necesidad de mejor atención médica para mujeres embarazadas de todas las clases sociales, sobre cómo el cuerpo de una mujer era suyo propio y no una propiedad pública para ser comentada o criticada. «Mi cuerpo cambiará», dijo durante un discurso público. «No luciré como las pinturas idealizadas de consortes embarazadas que ven en los retratos oficiales. Y eso está bien, porque estoy creando vida, no posando para una galería». Su hija nació en una mañana primaveral, con el mismo cabello castaño claro que Ariane y los ojos oscuros de Cairón. La llamaron Lira, un nombre que significaba armonía. Y desde el momento en que la pequeña Lira abrió los ojos, Ariane supo exactamente qué tipo de mundo quería construir para ella. «Nunca te dirán que no eres suficiente», susurró Ariane a su hija dormida. «Nunca tendrás que esconderte para sentirte segura. Crecerás en un reino donde tu valor no está determinado por tu apariencia, sino por tu carácter. Ese es mi regalo para ti y para todas las niñas que vendrán después». Los años pasaron y el legado de Ariane se profundizó. Las escuelas para mujeres se multiplicaron por todo el reino. Las leyes contra la discriminación por apariencia se fortalecieron. Una generación completamente nueva de mujeres creció con expectativas diferentes, con sueños más grandes que simplemente casarse bien. Y en el centro de todo esto estaba Ariane. Ya no la niña tímida que se escondía en jardines, sino una líder que había transformado su dolor en propósito, su rechazo en revolución. Una tarde, muchos años después de su boda, una joven del pueblo fue traída ante Ariane. La niña tenía 14 años y había sido rechazada por su familia por no ser lo suficientemente bonita para conseguir un buen matrimonio. Estaba asustada, temblando, con los ojos fijos en el suelo. Ariane vio su propio reflejo en esa niña. «Mírame», dijo Ariane suavemente. La niña levantó la vista lentamente, con miedo evidente en su expresión. «¿Sabes quién soy?». La niña asintió. «Eres la consorte del sultán. Antes de eso, era una niña como tú. Me dijeron toda mi vida que no era suficiente, que nunca sería especial, que debía estar agradecida con cualquier migaja de atención que recibiera. ¿Sabes qué me salvó?». La niña negó con la cabeza. «Descubrir que las personas que me hacían sentir pequeña estaban equivocadas, no sobre mí,
sobre todo el sistema. Y una vez que entendí eso, pude comenzar a cambiarlo. Tú también puedes. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la niña. Pero no soy bonita como las demás. Ariane sonrió, recordando las mismas palabras que había dicho temblando frente a Chiron tantos años atrás. No, dijo Ariane, eres más que bella, eres real. Y eso, mi querida niña, es infinitamente más valioso. La niña fue inscrita en una de las escuelas de Ariane ese mismo día. Años después, se convertiría en una de las primeras mujeres médicas del reino, salvando vidas y rompiendo barreras. Cuando Ariane tenía 40 años, comisionó un retrato oficial, pero no pidió al artista que la embelleciera o idealizara. Le pidió que capturara algo diferente. Quiero que las personas que vean este retrato vean a una mujer real, le dijo al pintor, con líneas de expresión que vienen de años de sonreír genuinamente, con manos que han trabajado y escrito y sostenido a su hija. No quiero perfección, quiero verdad. El retrato final fue controvertido. Algunos nobles lo consideraron inapropiado, demasiado crudo para una consorte real. Pero las mujeres comunes hicieron peregrinajes para verlo, porque finalmente había una imagen en el palacio con la que podían identificarse, que reflejaba su propia humanidad en lugar de un ideal inalcanzable. Ariane y Chiron gobernaron juntos durante décadas, siempre como socios, siempre aprendiendo. Tuvieron discusiones, momentos difíciles, desacuerdos profundos, pero nunca dejaron de verse mutuamente como seres humanos completos. Nunca cayeron en las trampas de los roles tradicionales que hubieran reducido su relación a una transacción de poder. Cuando Ariane tenía 60 años, una delegación de un reino vecino vino a estudiar las reformas que había implementado. Querían replicarlas en sus propias tierras. ¿Cómo lo lograste?, le preguntó una de las delegadas. ¿Cómo cambiaste un sistema tan profundamente arraigado? Ariane pensó cuidadosamente antes de responder. No lo cambié sola, y no lo cambié rápidamente, pero comenzó con una simple elección: negarme a aceptar que mi valor estaba determinado por cómo me veía. Una vez que hice esa elección para mí misma, pude ayudar a otras a hacer lo mismo. El cambio sistémico comienza con transformaciones personales que se multiplican. La noche en que Ariane cumplió 65 años, Chiron organizó una celebración íntima en los mismos jardines donde se habían casado décadas atrás. Estaban sus hijos adultos, sus nietos, amigos cercanos, y sorprendentemente, también estaban allí Celia y Mireille. Sus hermanas ahora eran mujeres maduras, cada una con sus propias vidas y logros. Celia se había convertido en una astrónoma respetada. Mirade dirigía una de las escuelas que Ariane había fundado. La relación entre las tres nunca había sido simple o perfecta, pero había crecido hacia algo real y valioso. Un brindis, dijo Chiron levantando su copa, por la mujer que me enseñó que el verdadero coraje no está en nunca tener miedo, sino en ser auténtico a pesar del miedo. Por la líder que transformó un reino no con violencia o fuerza, sino con ejemplo y empatía. Por mi esposa, mi socia, mi amor eterno. Todos levantaron sus copas, pero fue Lyra, ahora una mujer de 40 años y heredera al trono, quien agregó las palabras finales. Y por la madre que me enseñó que mi valor no está en cómo luzco o cómo hablo, sino en cómo trato a otros, que me mostró que la vulnerabilidad es fortaleza y la autenticidad es revolucionaria. Mamá, cada decisión que tomas como líder será medida contra el estándar que tú estableciste. Ese es tu legado. Ariane miró alrededor del jardín a todas las personas reunidas, pensando en el camino imposible que había recorrido desde aquella niña escondida entre los rosales hasta este momento. No había sido fácil. Había habido momentos de duda, de dolor, de querer rendirse, pero había valido la pena.
Cada momento difícil, cada confrontación incómoda, cada vez que había elegido la autenticidad sobre la aceptación, había construido algo más grande que ella misma. La belleza deslumbra, dijo Ariane en voz baja, citando las palabras grabadas en mármol. Lo real transforma. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo sobre los jardines, rodeada de personas que la amaban, no por cómo lucía, sino por quién era, Ariane finalmente entendió la verdad completa de esas palabras. No era que la belleza fuera mala o que no tuviera valor. Era que había sido utilizada como arma, como prisión, como forma de controlar y limitar. Pero lo real, lo auténtico, lo vulnerable, eso tenía el poder de libertar, de sanar, de construir puentes donde antes solo había muros. Su vida había sido la prueba viviente de que una persona ordinaria, rechazada por los estándares del mundo, podía cambiar ese mundo completamente, simplemente negándose a aceptar sus mentiras. Y en las generaciones que vendrían después, cuando otras niñas se sintieran invisibles o inadecuadas, mirarían hacia atrás y verían la historia de Ariane. Verían que ella también había temblado, había dudado, había querido rendirse, pero no lo hizo, y ese simple acto de perseverar auténticamente había transformado no solo su propia vida, sino la de incontables otras. Esa era la verdadera belleza, no la que deslumbraba temporalmente, sino la que transformaba permanentemente. Y el reino de Shadriel nunca volvería a ser el mismo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.